El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado, en relación a lo que Dios dijo. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Eso que está plasmado en el texto sagrado, en relación al pensamiento de Dios. Lo que está plasmado en el texto sagrado en relación al pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, los demonios, los ángeles, los súbditos. Y también el pensamiento de los hombres, que está plasmado en el texto sagrado, el cómo pensaron, cómo opinaron en su obstinación, en su falta de conocimiento. Ellos dieron su opinión y eso quedó escrito en revelación y se escribió por inspiración. Maestro José Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo, por ende, pasando frontera. Estamos haciendo el trabajo, o mejor dicho, corrijo, como dice el apóstol Pablo, no soy yo, es Dios en mí. Es Cristo llevando a cabo a través de mí como instrumento, de mi persona como instrumento, el domata de la enseñanza. Porque el ministerio, el domata, el don, cualquiera que sean los 5, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es una extensión del ministerio de Cristo acá en la tierra. Y Pablo dijo, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. En esta oportunidad me trae a presentarme ante ustedes, los que me están escuchando ahora mismo, en este momento, y los que van a escuchar este mensaje después a través de YouTube, segmentos o tics que se van a estar transmitiendo por TikTok. Hemos tenido un éxito muy grande en TikTok. Hacen, ¿qué? 3 meses que lo abrimos desde noviembre, diciembre, enero, ya vamos para febrero. Entramos en marzo, vamos 4 meses y ya hemos llegado a los 13,000 seguidores. 13,000 seguidores. Gracias al Señor por ese tipo de persona que quiere aprender, no quiere más de lo mismo. Yo quiero aprender, maestro, me lo han dicho. En esta ocasión, ¿qué es lo que trae al maestro Briceño al escenario? Esas preguntas que me han hecho de tanta confusión que hay en las congregaciones, falta de conocimiento, oscurantismo, y aunado a eso el montón de gentes que están usando las redes, están usando los medios de comunicación, están usando la web para transmitir a sus opiniones, sus creencias, sus formas de ellos interpretar las escrituras desde el punto de vista teológico, y eso dicen unas barbaridades, horrores, desfases bíblicos, mensajes descontextualizados como usted no tiene una idea. Pero como no hay quien aquilate o sopese teológicamente los mensajes que se están subiendo por la web antes de subirlos, no hay quien está haciendo ese trabajo, sino que simplemente YouTube, con el respeto que se merece, toman el mensaje y lo lanzan, igual en TikTok, igual en Facebook, y para ustedes contar, independientemente de lo que se esté diciendo, no hay quien aquilate
No hay quien sopese, no hay quien diga, espérate, esto no va porque eso no es lo que enseña el texto sagrado. Y ese es en relación a lo que voy a tocar, es a un tópico que tiene que ver con el tema de la neumatología. Y hago referencia es al conocido don de lengua. El don de lengua. Maestro, uno me han preguntado, ¿es para este tiempo o solamente funcionó en la iglesia de los primeros cristianos? ¿Qué dice el texto sagrado en relación? Ya la gente no me pregunta, ¿qué dice usted? ¿Cuál es su opinión? Porque ellos saben que no les voy a dar mi opinión, ni voy a exponer mi creencia o mi forma de interpretar las escrituras. Ellos saben, los que ya me escuchan, conocen al maestro Briceño, que soy muy disciplinado en eso, que aquí no vale lo que yo opina, lo que yo crea, la forma que yo interpreto las escrituras, sino qué dijo Dios en relación al asunto, qué dijo Jesús, qué dijo el Espíritu Santo y qué dijeron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo en relación a lo que está escrito en el texto sagrado. Don de lengua, me han preguntado, ¿es para este tiempo? Claro que sí. Eso lo puedo demostrar bíblicamente. Se puede demostrar, hay infinidades de pasajes. El mismo apóstol Pablo presenta de que los dones todavía tienen su función en este tiempo. Hay un mensaje en YouTube, búsquelo, creo que es el más reciente que he subido, está antes de este. Son los dones para estos tiempos, algo así. Coloque en YouTube, son los dones para estos tiempos, doctor maestro José Briceño, le va a salir. Y ahí explico bien la causa o razones de lo que está en el texto sagrado. Lo pongo en la Biblia, porque si no está en la Biblia, no me lo crea. Si no está en la Biblia, no me lo crea. Independientemente de lo que el maestro diga, lo que el maestro Briceño diga, por muy bonito que suene y la credibilidad que yo tengo ante usted como maestro, y le agradezco eso. Si no está en la Biblia, no me lo crea. Así. Póngamelo en la Biblia. Así. Eso fue lo que le dijo Martín Lutero al clero. Demuéstrenme por las escrituras que estoy equivocado y me retractaré de todas las cosas que he dicho. Así. Usted me demuestra por las escrituras que el maestro Briceño está equivocado en lo que está enseñando y yo pues no tengo problemas con retractarme en público de lo que estoy enseñando o de lo que he enseñado. Sí es para este tiempo el don de lengua, búsquese el mensaje. Pero vamos a entrar en el desarrollo del tópico del tema de la neumatología. Permiso. Déjeme calentarme la lengua con un cafecito acá con leche que tengo bien calientito. Estamos en vivo. Fíjese esto. Don de lengua. Este don forma parte de los que son de los que se conoce como los dones de expresión oral, que son don de lengua, don de interpretación de lengua y don de profecía. Son los tres dones que tienen que ver con los dones de expresión oral. El don de lengua, en el caso de este don, según lo que presentan las escrituras, póngamelo en la Biblia, oído, según lo que presentan las escrituras, las manifestaciones, o sea, yo quisiera que usted me agarrara, escuche. Yo puedo, el maestro Briceño está autorizado por Dios, por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo. Estoy autorizado para hacer juicio, no para juzgar. Dos cosas diferentes. Yo estoy autorizado para hacer juicio, no para juzgar. Y cuando digo hacer juicio, no estoy hablando de señalar. Estoy hablando de hacer un análisis, de discernir, de indagar, de investigar. ¿Hasta dónde es una verdad lo que la gente está enseñando? ¿Hasta dónde es una verdad lo que se está haciendo en el seno de nuestras congregaciones en este tiempo? Tengo autoridad. ¿Por qué? Porque tengo un conocimiento preciso, conciso,
conocimiento polifacético, exegético y sistemático, el cual he recibido en iluminación por lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Tengo un llamado de maestro y el Espíritu Santo está encargado y tiene un compromiso y una responsabilidad y compromiso con el maestro Briceño y con todos aquellos que son llamados a ser maestros, a darles iluminación de lo que está escrito en revelación en el texto sagrado. Ese es el trabajo de los maestros. Entonces tengo autoridad de hacerlo. Siempre el juicio que haga, el análisis que haga y el discernir que haga en relación a lo que se está dando en nuestras congregaciones está en la Biblia, pues a mí nadie tiene derecho de condenarme ni de juzgarme negativamente. Está en la Biblia. Entonces, en el caso del don de lengua, según lo que presentan las Escrituras, si usted se va a las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones, no, negativamente no tiene nada que ver con la verdad que se presenta en el texto sagrado en relación al don de lengua. No. ¿Por qué usted dice eso, maestro Briceño? Oído, oído, oído al tambor. En primer lugar, cuando la manifestación es por el Espíritu, porque quien da el sentido de la lengua es el Espíritu Santo y quien articula la lengua, quien habla, quien expresa somos nosotros. Pero quien es del sentido es Él. Dice que hablaban en lengua conforme el Espíritu les daba que hablasen. Esto no es algo que me invento yo. Entonces, en primer lugar, cuando la manifestación es por el Espíritu, las lenguas que se transmiten en el creyente se dan en formas diversas. Se dan en formas diversas. Por eso dice el texto que el Espíritu Santo tiene diversidad de lenguas en formas diversas. ¿Qué usted quiere presentar, maestro? Es decir, oído, nunca. Pero estoy hablando conforme a lo que está en el texto. Nunca el creyente o el Hijo de Dios, el que está regenerado, que tiene la justicia y la vida de Dios y que ha venido a ser templo y morada del Espíritu Santo, nunca cuando hable en lengua, mediante el Espíritu va a repetir la misma lengua. ¿Por qué? Porque son diversos géneros de lengua. Oído, el texto bíblico lo establece. Está muy claro en la Biblia. Eso está en el texto sagrado. Lo que pasa es que la mayoría de la gente lo que hace es que lee Biblia, pero no estudia. Eso está en el texto sagrado. Es muy claro en el asunto. El texto lo afirma. Dice que son diversos géneros de lengua que se expresan mediante el Espíritu. ¿Dónde está eso, maestro? Primera carta a Corintios, capítulo 12, verso 10. Búsquelo y estúdielo. Primera carta a Corintios, capítulo 12, verso 10. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un hermano, usted lo ha oído hablar la misma lengua todo el tiempo, que de paso está mal. Cuando usted está oyendo a un hermano hablar en lengua y no hay interpretación, ya hay un desorden. Porque Pablo dice, si lo que tú hablas en lengua no tiene interpretación, cállate, dice el apóstol Pablo. Pero eso vamos a entrar más adelante. Pero usted no se ha dado cuenta que el hermano Juan de los Palotes, por decir algo, o la hermana Petra, por decir algo, que son dos nombres que yo siempre tomo para dar ejemplo. Si hay una hermana Petra, no se moleste que no es usted. Y si hay un hermano que se llame Juan de los Palotes, tampoco se moleste que no es usted. Son dos nombres que yo tomo para dar mis ejemplos. Cuando usted los oye hablar la misma lengua,
Rabacanda, rabaconda, rabasiga, rabababa. Rabacanda, rabaconda, rabasiva, rabababa. Rabaconda, rabacanda, rabaconda, rabasiva, rabababa. Todo el tiempo lo mismo. Esas son lenguas aprendidas. Son lenguas que usted aprendió, se las memorizó o se las escuchó a otros y las está repitiendo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque bíblicamente, según lo que está escrito en primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 10, cada vez que el Espíritu Santo va a tomar a un creyente para hablar en lenguas, sea que sea una lengua por señal, ya se la voy a decir cuál es esa, sea que sea una lengua para expresar una profecía, que es la que se interpreta, ya le voy a decir cuál es y cómo funciona, o sea que sea una lengua de devocional, de oración, adoración o alabanza. Cada vez que el creyente habla en lengua, la lengua no va a ser la misma, va a ser diferente. Las pocas veces que el maestro Briceño ha sido usado por el Espíritu Santo en el don de lengua, nunca ha hablado la misma lengua, siempre ha sido diferente, siempre. Entonces, señores, Pablo dice que hay diversos géneros de lengua. El texto afirma que esto significa que hay por lo menos dos categorías de lenguas. Idiomas humanos, uno, el idioma humano, que viene siendo el terrenal, y el otro, el idioma que no es humano, que viene siendo el celestial. Oído bien, preste atención, óigame, lo repito, el texto bíblico lo establece bien claro. Son diversos géneros de lengua que se expresan mediante el Espíritu, según primera carta a Corintios 12:10. Entonces, debido a que Pablo dice que hay diversos géneros de lengua, el contexto bíblico te enseña y te muestra que esto significa que hay por lo menos dos categorías de lenguas. Uno, idiomas humanas, que son las terrenales, y dos, idiomas no humanos, que son las celestiales. Presta atención. Tenga en cuenta, usted esto no se le debe olvidar nunca, que Pablo describe varios tipos o especies de lengua. Varios tipos o especies de lengua. Pablo afirma que en algunos casos, en las manifestaciones del don de lengua, hay una variedad de diferentes idiomas humanos. Idiomas humanos. Humanamente hablando, es un idioma, dialecto, es una lengua que pertenece a un idioma, humanamente hablando, acá en la tierra. Pero el apóstol Pablo jamás argumenta que todas las lenguas eran solo un lenguaje humano. Jamás lo argumenta. Sus palabras sugieren que hay diferentes categorías de hablar en lengua, que son idiomas humanas, lenguas humanas o lenguas celestiales. Vamos a ver. Pero hay que destacar y dejar en claro que el término diversos que aparece en el pasaje, ya estamos haciendo un análisis etimológico. Hay que destacar y dejar en claro que el término diversos que aparece en el pasaje para hacer referencia a las manifestaciones en lenguas en nuestras traducciones fue agregado. La razón por la cual esto se dio
es que el pasaje hace referencia a géneros de lengua. Óigame, dice diversos géneros, dice géneros de lengua. Cuando el texto dice géneros de lengua, aunque no aparezca el término diverso en el texto original, señores, por sí solo el plural que se utilizó en el término géneros de lenguas, que tiene que ver con variedades, da a entender que se trata de diversas manifestaciones en lenguas. Señores, aquí viene. Presta atención que esto es serio lo que les estoy presentando. Esto es muy serio. Se está tomando las cosas de Dios muy livianamente. Se están tomando los dones del Espíritu muy livianamente. Esto es serio lo que le está presentando el maestro nuestro diseño. Cuando alguien en la manifestación de lenguas articula la misma lengua cada vez que lo hace, se corre la posibilidad de que son lenguas aprendidas. Dichas lenguas no proceden del espíritu. Oído, son producto de la voluntad humana. Son lenguas aprendidas, son lenguas inventadas, pero no proceden del espíritu, para no decir que son carnales, sensuales o diabólicas. No quiero ser más fuerte en el asunto. Quiero calmarme un poco. Señores, para comprender mejor este don, el de lengua, debemos conocer que hay tres tipos, oiga, ¿cuántos? Tres. 1, 2, 3. Tres tipos de manifestación en lengua. Y dos, ¿cuántos? 1, 2, dos tipos de lenguas en las manifestaciones de los dones. Vuelvo a repetir, que ya lo voy a explicar. Para comprender mejor este don, debemos conocer que hay tres tipos de manifestación en lengua y dos tipos de lenguas en las manifestaciones del don. Primero, los dos tipos de lengua son lenguas humanas, ya se las dije, que son las lenguas universales, una lengua que se habla en alguna parte de la tierra, humanamente hablando, sea un idioma, sea un dialecto, AB. Esos son lenguas humanas. Pero también tienen las lenguas angelicales, que vienen siendo las lenguas celestiales, propiamente las que hablan los ángeles. Parte de esas lenguas celestiales son las que hablan los ángeles, y parte de esas lenguas celestiales son las que el Espíritu Santo pone el sentido de ese tipo de lengua en la persona, y la persona articula, pero lo que dice o cuando habla nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Esas son las lenguas angelicales, que son las lenguas celestiales. Entre las lenguas celestiales tenemos las lenguas angelicales y las lenguas que también expone o el sentido lo pone el Espíritu Santo. Vamos a seguir. Los tres tipos de manifestación en lenguas son: primero, las lenguas por señal. Ese es el primer tipo de manifestación en lengua. Segundo, lenguas de manifestación profética. Y tercero, lenguas devocionales. Vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a explicarlas. Lenguas por señal. Señores, son aquellas que expresan un mensaje
entendible para la raza humana, sea un idioma, dialecto, con las características que este lenguaje es desconocido para quien lo expresa. Es decir, al maestro Briceño le pasó en una ocasión donde estaba exponiendo una palabra en medio de la congregación. De pronto el Espíritu Santo pone en mí el sentir de exponer o de hablar la lengua. No me la inventé, de exponer y hablar una lengua. Y empecé a hablar una lengua tipo asiática. Tipo asiática. La hablé. Había un silencio. Habían como aproximadamente, no miento, 1000 personas. Y expuse la lengua. Nunca lo hago en público. Solo lo hice porque entendí por el Espíritu y recibí por el Espíritu que el Espíritu quería manifestar ese mensaje a través de mí. Y el Espíritu Santo puso en mí ese tipo de lengua asiática, que era una lengua humana. ¿Por qué lo sé? Le explico. En el momento que terminó el servicio, yo me quedo callado y le digo al Señor: Padre, dame la interpretación, porque dice que el que habla en lengua pida interpretación, pida poderla interpretar. Yo no entiendo lo que hablé, no hablo ningún tipo de lengua asiática, ni siquiera sabía que era asiática, solo por el sonido, por el timbre. No hubo una interpretación, me quedé callado. Y no me gusta hablar en lengua en público. De pronto se acercaron a mí 2 asiáticos. Uno es un misionero que me conoce, mi persona, mi amigo. Y se acercó con otro, llorando. Y me dijo: maestro, ¿dónde aprendió usted a hablar mandarín? Así me dijo. Yo le dije: disculpe, ¿dónde usted aprendió a hablar mandarín? Yo le dije: no, nunca. No, yo no hablo nada de eso, no hablo. Porque usted habló un lenguaje en mandarín perfectamente, con sus verbos bien hablada, como que si usted fuese un asiático. Y el mensaje era para él. Cuando lo miro, otro asiático está llorando al lado del misionero. Y empezaron los dos a hablar en la lengua asiática, en mandarín. Y él, el que recibió el mensaje, que lo entendió perfectamente, le decía a él, al misionero, que me dijera a mí qué fue lo que el Espíritu Santo le dijo. Y llorando. Se ahogaba del llanto. Le puse la mano, oré por él, inclinó su rostro y ahí mismo, en ese momento, cuando le puse la mano, empezó a hablar en lengua, otro tipo de lengua que no es el de él. Recibió el Espíritu Santo allí. Esta es la lengua por señal. Es una lengua que tú no la hablas, tú no la conoces, pero es humana. Y el Espíritu Santo te usa como receptor y como emisor para exponer esa lengua y dejar presentar su señal, que son las lenguas por señal. Entonces, oído. Estas fueron las lenguas que se manifestaron en el Pentecostés. Se le prendió el bombillo. Ya entendí, maestro.
el texto dice, ¿y no son estos galileos? ¿Y dónde aprendieron a hablar nuestras lenguas? Porque los escuchaban hablar en sus propias lenguas, de diferentes regiones, de diferentes aldeas, de diferentes pueblos. Hablaban en lenguas, oído, según el Espíritu Santo les daba que hablase, pero ellos no conocían esas lenguas. Esas son las lenguas humanas que pertenecen acá, a la tierra, donde en alguna parte del mundo se hablan y el Espíritu Santo te toma. Y tú solo recibes el sentido de esa lengua por el Espíritu y tú expones. Y el Espíritu Santo transmite el mensaje. Esas son las lenguas por señal que se dieron en el Pentecostés. Este tipo de lengua no necesita interpretación. Este tipo de lengua no necesita de que tú te calles. ¿A cuál lengua Pablo mandó a callar? ¿Y a cuál lengua se necesita interpretación? Aquí es donde vamos. Oído. Tenemos el segundo tipo de lengua, que son las lenguas de manifestación profética. Lenguas de manifestación profética. Señores, lengua e interpretación es igual a profecía. Siempre cuando Dios va a usar el don de lengua y hay una interpretación, eso es profecía, y Dios siempre lo va a usar cuando no está el oficio del profeta presente. Porque si está el oficio del profeta presente, Dios no va a usar el don de lengua e interpretación, porque tenemos el profeta presente, y lengua e interpretación, que es igual a profecía, viene a operar como auxiliar en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque no está presente el oficio del profeta. Entonces, la lengua de manifestación profética, este tipo de lengua, mire, discúlpeme usted que no le di el texto. Hechos, capítulo 2, versos 7 al 12. Hechos, capítulo 2, versos 7 al 12, acá aparecen las lenguas por señal. Búsquelo. Lenguas de manifestación profética. Este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho que son ininteligibles. Repito, ininteligibles. Nadie les entiende. Nadie. Pero difieren de aquellas en las que están sujetas a la interpretación. Usted búsquese primera carta a Corintios, capítulo 14, versos 2 al 13. Este tipo de lengua son dirigidas a la iglesia cuando se interpretan. Primera carta a Corintios 14, 5. Pero mire bien lo que voy a decir ahora. Presta atención. Porque la teología se enlaza. Ahora tengo que meterme con el don de interpretación para poder entender esta lengua. Así. Oído que el don es de interpretación, no de traducción. Una cosa es interpretar y otra cosa es traducir. Dos cosas diferentes. Yo puedo hacer las veces de un intérprete, pero para hacer las veces de un intérprete yo tengo primero que traducir. Es decir, te lo voy a colocar de esta forma. Un ciudadano americano le dice a un ciudadano de Sudamérica, póngase un venezolano, dígase un colombiano, le dice el ciudadano americano a este ciudadano que no habla inglés, solo español, y le dice, please my brother close the door. Oiga lo que le dijo. Please my brother close the door.
Pues este ciudadano, que lo que habla es español, no inglés, se lo queda mirando. Pero estoy presente en un supuesto que habla inglés. El maestro Briceño habla inglés a perfección, en un supuesto. Lo afirmo y lo creo, para ese camino vamos. Yo conozco el español, sé hablarlo perfectamente, pero un supuesto que hable también perfectamente el inglés. Entonces, en el momento que el ciudadano americano le dice al venezolano, por decir algo, latino, le dice, please my brother, close the door. E inmediatamente yo traduzco en mi interior lo que él dijo en inglés al español, pero la traducción está interna en mí. Yo traduzco. Eso es traducir, traduzco. Porque conozco la lengua, el inglés y conozco el español. Y puedo traducir. Y en el momento que traduzco le digo, él dice, por favor hermano, ciérreme la puerta. Please my brother, close the door. Se queda mirando, me mira a mí y yo le traduzco. Él te está diciendo, por favor mi hermano, ciérreme la puerta. Entonces cuando yo digo, expreso, por favor mi hermano, ciérreme la puerta, ahí estoy interpretando, o sea, expresando, vociferando, exponiendo lo que ya traduje en mi interior de lo que el ciudadano americano dijo. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Que la traducción la hace el espíritu, no la persona. Porque cuando la lengua es para expresar una profecía, dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, solamente a Dios, porque por el espíritu habla misterio. Entonces, usted no me venga a decir que cuando el hermano Juan de los Palotes habló en lengua, la hermana Petra va a interpretar porque ella está entendiendo perfectamente lo que el hermano Juan de los Palotes está hablando por lengua, en lengua por el Espíritu. No. Porque el que habla en lengua, la celestial, en el caso que el Espíritu Santo ponga el sentido de la lengua en el hermano Juan de los Palotes, y el hermano Juan de los Palotes habla y después la interpretación le llega a la hermana Petra lo que está es recibiendo la información que el Espíritu Santo le está dando a ella para que ella interprete, exponga, vocifere, exprese lo que ya el Espíritu Santo se encargó de hacer en los dos como instrumento. Entonces, a mí nadie me viene a decir, hermano, yo no sé, pero yo entendí completico lo que dijo. Usted no entendió nada, deje la mentira. Porque si usted entendió lo que él dijo, entonces es una lengua humana, terrenal, y usted la entendió, es una lengua por señal. Entonces, el don es de interpretación, no de traducción. Tampoco, oído, tampoco es el jueguito donde el hermano Juan de los Palotes dice, ramba, y la hermana Petra dice el Señor, Ricky, que estoy entre vosotros, Miki, que ya vengo pronto, Ricky, que vienen en santidad, Juan, dice el Señor que estoy en la puerta, Ñiqui, que se preparen. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso, señores. Esto es totalmente diferente. Me acuerdo en una ocasión que fui a predicar en Los Ángeles, California, y en Boston también me pasó, y me colocaron un intérprete. Habla español perfectamente, inglés, y la iglesia quien estaba predicando había un gran número de personas que hablaban solamente inglés, y me colocaron una persona que habla español para que interpretara, tradujera e interpretara. Entonces, cuando yo expresaba el mensaje en español, pues él traducía en su interior y interpretaba en inglés. Cosas diferentes. Pero cuando la Biblia te habla del don de lengua e interpretación, no es el jueguito
que el hermano Juan habla primero y después la hermana Petra interpreta porque ella está entendiendo lo que dice el hermano Juan. Eso no es lo que enseña la Biblia, porque el que habla en lengua no habla los hombres, porque por el Espíritu habla misterio, dice el texto sagrado. Eso no lo digo yo. Búsquelo en primera carta a Corintios capítulo 14 versos 2 al 13 y búsquelo en primera carta a Corintios capítulo 14 verso 5. Entonces, este don, esta manifestación que se interpreta para expresar profecía, son dirigidas a la iglesia cuando se interpreta. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si lo que estás hablando en lengua no tiene interpretación, cállate. Lo agarró. ¡Ping! Ya, maestro, entendí ahora. Pablo no te está mandando a callar las lenguas por señal, que es cuando tú hablas un idioma humano, terrenal, que pertenece acá al globo terráqueo en cualquier parte de la tierra, y que alguien no tiene que estar entendiendo si lo estás hablando y si es humano. Pablo no dice que te calle. Ese no es el tipo de lengua que Pablo manda a callar. Pablo manda a callar la lengua que no tiene interpretación, porque Pablo deduce e inmediatamente dice, si la lengua que estás hablando no tiene interpretación, entonces es una lengua devocional, es una lengua de oración, adoración y alabanza, oído. Y a nadie le interesa lo que estás diciendo. A nadie le interesa lo que estás diciendo. Solamente a Dios, porque nadie va a entender. Y si nadie entiende, entonces ¿para qué estás hablando? Habla para ti, dice, y habla para ti, para Dios, dice el texto sagrado. Dice el apóstol Pablo. Eso no se lo inventa el maestro José Briceño. Entonces, las lenguas de manifestación proféticas, tienes una. Las lenguas devocionales viene siendo la tercera. Primero las lenguas por señal, las lenguas de manifestación profética, ya te las dije, cuando alguien habla en lengua y otro interpreta, porque el trabajo lo hace el Espíritu en relación a la traducción, si se puede decir así. Y tienes las lenguas devocionales. ¿Cuáles son esas? Son aquellas dadas para expresar adoración, alabanzas y oración. Son inentendibles. Oído, son inentendibles para la raza humana. Solo Dios las entiende. No están sujetas a interpretación. No se le está hablando directamente a un ser humano. ¿Dónde dice eso en la Biblia, maestro? Primera carta a Corintios, capítulo 14, verso 15. Primera carta a Corintios, capítulo 14, verso 28. Hechos, Hechos, capítulo 10, verso 46. Y Romanos, capítulo 8, verso 26. Ahora, oído bien esto. Ya entendí, maestro. Ya lo entendí. Ya, lo entendí. O sea que Dios puede usar por el Espíritu a una persona en medio de la congregación hablando una lengua humanamente, que el Espíritu Santo ponga el sentido de la articulación y usted articule, pero la lengua es humana, porque hay alguien allí que necesita un mensaje, escuchar una verdad del Espíritu, y el Espíritu va a usar a alguien que no hable esa lengua, pero lo va a usar, y por eso es que es una lengua por señal. Una lengua para demostrar que aquí está el Espíritu. Esto es una manifestación del Espíritu de Dios. ¿Qué fueron las lenguas que se dieron en el Pentecostés? Repito, los oímos hablar en nuestras propias lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. No hablaban esas lenguas. No son estos galileos. ¿Y dónde aprendieron a hablar estas lenguas? Tienes las lenguas devocionales, que es cuando se necesita una intérprete. Entonces Pablo dice, si no hay intérprete, cállate. Cállate. Porque nadie te entiende. Y tenemos las lenguas
de expresión para profecía, debo decir eso, de lenguas de manifestación profética, que son una interpretación, cállate, y tienen las lenguas devocionales. Cuando tú quieres hablar en lenguas, es devocional, porque estás orando en el Espíritu, adorando en el Espíritu, cantando en el Espíritu. Cantaremos con el Espíritu, cantaremos también con el entendimiento, oraremos con el Espíritu, oraremos con el entendimiento, dice el apóstol Pablo. Pues Pablo dijo, cuando sea con el entendimiento, amén. Cuando sea por el Espíritu, cállate. Porque si la lengua no tiene interpretación, a nadie le interesa lo que está diciendo, solamente a Dios. Entonces debemos estar claros que el don de lengua no es meros balbuceos. Presta atención a esto. Presta atención. Esto hay que estar bien claro. El don de lengua no es meros balbuceos. El don de lengua es un idioma, sea humano o celestial, pero es un idioma. Por lo tanto, es un lenguaje. Y este último es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Vuelvo a repetir. Usted tiene que estar claro en esto. Que el don de lengua no son meros balbuceos. El don de lengua es un idioma, por lo tanto es un lenguaje, y un lenguaje es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Para ser más específico, oído. Maestro Briceño no está jugando al ministerio. Oído. Para ser más específico, las palabras se componen de sílabas y de vocales y consonantes. Vuelvo a repetir. Las palabras se componen de sílabas, de vocales y consonantes. En este caso, la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba. La unión de las sílabas producen palabras. La unión de las palabras a su vez producen un lenguaje. Y este se conoce como un idioma. Vuelvo a repetir. Para ser más específico, que esto no son meros balbuceos, las palabras se componen de sílabas, de vocales y consonantes. O sea, las vocales y las consonantes componen una sílaba. Repito, en este caso la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba. La unión de las sílabas producen unas palabras. La unión de las palabras a su vez producen un lenguaje. Y un lenguaje es un idioma. De modo que el don de lengua no son meros balbuceos. Y menos cuando el hermano Juan de los Palotes y la hermana Petra, los años que tú tienes oyéndolo hablar en lengua, hablan la misma lengua. Ra, 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 ro, 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 ri, 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 ra, ra. Eso no es lengua, eso es algo inventado. Ahora, las lenguas son originales del Espíritu. Nunca se le olvide esta verdad. Las lenguas son originales del Espíritu. No es algo que tú imitas de otros. La Biblia hace mención de géneros de lenguas. Y el término géneros viene del griego genos, que indica clases, tipos, como para no imitar, como para no repetir. ¿Ok? Ahora, fíjese esto. Señores, yo viví en este mundo del pentecostalismo. Yo viví en este mundo. Y cuando me voy hasta allá, de lo que yo viví en comparación a lo que yo ahora sé, de lo que he estudiado, de lo que el Espíritu Santo me dijo,
me di cuenta, hermano, que un gran porcentaje, que no quiero decir cuánto, porque no quiero ofender, pero un gran porcentaje de lo que se dieron en nuestras congregaciones como manifestaciones de los dones espirituales no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, absolutamente nada. Nada. Lo otro, para terminar, y me voy con esto, es que oído no se debe usar por ninguna forma ni manera. No es bíblico, no es escritural, es un desorden, es una falta de respeto, es falta de seriedad, redunda en prejuicio y perjuicio de la iglesia, no representa al Espíritu Santo el que una persona hable en lengua en público y menos a través de un medio de comunicación social. Eso no está bien que se haga. No está bien. No use la radio, ni la televisión, ni ningún medio de comunicación social para hablar en lengua. Y menos como muletilla en medio de un mensaje. Menos como muletilla en medio de un mensaje. Le repito, estábamos en la congregación cuando el Espíritu Santo puso en mí el sentir de expresar la lengua que me estaba Él ministrando, y me costaba exponerla, expresarla, porque no estoy de acuerdo con eso. A menos que la lengua tenga interpretación, o a menos que la lengua sea por señal, si es devocional, cállese, dice el texto. Y no estoy de acuerdo. Pero oído, dentro de la congregación. Y lo hablé en lengua asiática. Se dio el milagro, se dio la señal. Pero nunca he usado los medios de interpretación, ni la radio, ni la televisión. Nunca he hablado en lenguas en medio de un mensaje como para rellenar el mensaje que ya se está usando como especie de muletilla para ocupar el espacio en un mensaje. O quizás lo hago como para coordinar lo que viene. Eso es una falta de respeto. ¿Usted me está escuchando? Lo dice Pablo, no lo digo yo. Así es que esas son las verdades del reino eterno. Lo que le acabo de presentar, lo que le acabo de enseñar. Inclusive, siempre lo dice Pablo, no lo digo yo, que el que profetiza, sea por el don, por el oficio ministerial, es mayor que el que habla en lengua. El que profetiza a través del don espiritual, el oficio del profeta, es mayor que el que habla en lengua. Por esa causa, el maestro Briceño tuvo que mandar a callar a una hermana que estaba hablando en lengua mientras yo estaba predicando. Yo estoy exponiendo el mensaje y desarrollando. Usted sabe cómo es el maestro Briceño predicando. No entro en el terreno del sensacionalismo, el amarillismo, el teatro, el show, el espectáculo, la mentira, ni el mensaje de oferta que te profetizo, que te declaro, que te decreto. Yo no entro en esas estupideces. No, yo no entro en eso. A mí eso no me hace falta, para nada. Ese no es el maestro José Briceño. Yo voy al grano, yo voy a la palabra. Yo presento el mensaje desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático.
y llevo una hilación de pensamientos, porque yo me considero un comunicador de principios de reino. Oído, comunicador de principios de reino. Yo ni siquiera engolo la voz para predicar. Yo no cambio mi forma de hablar. Yo no altero mi respiración para predicar. Yo no me voy en lenguas en medio de la predicación. No, eso a mí no me hace falta. El Señor me enseñó por el Espíritu que yo soy un comunicador de principios de reino. Por eso es que como predicadores, como expositores, debemos aprender tres cosas que son importantes. Uno, la hermenéutica, para hacer un buen estudio de las Escrituras y tener un buen mensaje para presentar. Tener la verdad verdadera, la verdad absoluta. No un invento. La hermenéutica es como un arte un arte es todo un sistema que compone reglas, códigos y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de las Escrituras y poderte extraerle el Espíritu Santo, presentarte las iluminaciones de los que está escrito en revelación. Y cuando te pares en el púlpito puedas disertar un mensaje con sentido común, coherente, un mensaje que lleve una hilación de pensamientos, un mensaje que enseñe, que transmita, que confronte, que discipline, que corrija. Ese es. Primero eso. Segundo, como predicadores debemos conocer bien lo que es la homilética. La homilética, que es el arte, señores, de saber organizar un mensaje. Es la organización de un mensaje desde el punto de vista sistemático, con su tema, con su título, con sus puntos, con todos a tratar. De modo que cuando te subas al púlpito tu mensaje tenga cabeza y tenga pie. No sea un mensaje descontextualizado, desfasado, a destajo, un mensaje lleno de pedazos, de remiendo que nadie supo lo que quisiste decir. Nadie. Y todo predicador, oído, debe ser un profesional en la locución. Yo tengo tres. 1, 2, 3. Venezuela están mis títulos pegados a la pared. 3 títulos de comunicador social, de locutor. Yo estuve frente a la televisión 10 años, que el canal Reforma TV, yo era uno de los socios propietarios, inversionistas en ese canal. Reforma TV en Caracas, Perejonal de Venezuela. Ese era mi canal de televisión. Aprendí a tener comunicación. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, necesito que seas un profesional en la comunicación, que sepas hablar, que sepas expresarte, que no uses muletillas, que no alteres tu respiración, que no engoles la voz, que hables tal como tú eres. Así es lo que yo quiero. Porque ¿quién fue Jesús? Ese fue el tipo de persona que fue Jesús. Aunque los que hicieron el estudio no lo escucharon, estudiando lo que está escrito en la Biblia en relación al Sermón del Monte, consideran a Jesús el mejor comunicador que ha pasado por la tierra, el mejor comunicador. Cómo expresaba, cómo usaba las figuras retóricas, en fin, cómo llamaba la atención, los lugares que Jesús utilizaba para predicar, para exponer su mensaje. Jesús era un comunicador de principios de reino, igual que Pablo, todo un profesional. Por eso es que en el Areópago quedaron sorprendidos cuando lo escucharon hablar. Los judíos, fariseos y saduceos se quedaban sorprendidos cuando escuchaban hablar a Jesús. ¿De dónde aprendió todas estas cosas? No solamente lo que aprendió, sino la forma como lo exponía y lo presentaba. Mis hijos, ahí les dejo ese mensaje. Maestro José Briceño se despide. Se despide de ustedes. Y muy pronto estaremos dándole apertura a un lugar
donde van a estar los congregados, donde va a estar aquel tipo de persona que los quiero sentado al frente de mí como mis discípulos, no como estudiantes, sino como mis discípulos. Quiero formar, quiero enseñar, porque quiero enviar. Y no me quiero llevar a la tumba todo lo que Dios me ha dado. No me voy a morir todavía. Dios me ha dado vida y tendré mucha vida, pero quiero enseñar y exponer lo que Dios me ha dado. Dejar un legado. Saber que a muchos le entregué la antorcha. Repito, voy a abrir un lugar para congregar a los discípulos, a los que van a ser discípulos, a los que van a ser soldados. Aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas, va a funcionar el Centro de Formación y Capacitación Teológica Jesús Soberano Señor Ministerio Internacional. Ya está inscrito, debidamente registrado en el estado de Texas. Ya estamos legal, gracias al Señor. Y pronto le estaremos dando la apertura a la cuenta bancaria de esta institución teológica para empezar a recibir donaciones de los que quieran aportar a este ministerio para empezar a comprar el inmueble. Ya vimos las sillas, ya me regalaron las primeras 10 sillas, las donaron, las primeras 10 sillas. Vamos a comprar el sonido, vamos a comprar los micrófonos y vamos a buscar el local para alquilarlo y con el futuro comprarlo. Sé que Dios va a hacer milagros, grandes milagros, lo sé. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos, si se necesita maestros, se necesitan discípulos también, porque no hacemos nada con tener maestros y no tener discípulos, y no hacemos nada con tener discípulos. Oiga, discípulos, no estudiantes, discípulos, que hay una cosa totalmente diferente. Gentes al frente que se sienten a aprender, a tomar nota, independientemente del tiempo que se lleve. Maestro, aquí estamos para aprender, para formar el carácter. Vamos a formar un equipo muy grande de guerreros, de soldados, de rambos espirituales, para que salgan a las calles con el poder del Espíritu Santo y la fe en la palabra a establecer el reino de los cielos en la vida de los hombres y destruir las obras del diablo por el poder del Espíritu Santo, que se va a manifestar en muchos. Porque yo sé el camino, yo sé el llamado que Dios ya me hizo. Pronto estaré anunciando dónde va a ser el lugar, dónde va a ser el local. Pronto estaré dando la información de cuando se dé la apertura de la cuenta para que los que estén interesados en donar en esta institución, pues lo hagan y que se conviertan en agentes generadores de los bienes del reino, o que podemos llamar respetuosamente socios inversionistas en este ministerio. Vamos a llegar lejos, yo sé que sí, vamos a llegar lejos, Dios va a proveer. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirle. Uno, oren mucho por mí. No dejen de orar por mí, porque estos mensajes están afectando a las tinieblas. Las tinieblas se van a defender. Oren mucho por mí, cúbranme en oración, a mi familia, a mis hijos. Si es necesario que Dios envíe ángeles para que me cubran de cualquier peligro, pídanle al Señor que lo haga. 2, no dejen de compartir este mensaje, compártanlo, búsquense nuevos suscriptores para YouTube, para TikTok. Vamos, ayúdeme, no se me quede con el mensaje. Vamos, conviértase en un colaborador de este ministerio, a transmitir este mensaje. Mira, escuché al maestro Briceño, ahí te envío el maestro, comparta. Si usted tiene un canal de YouTube, vamos, yo le doy autorización para que baje los videos y súbalo al canal de YouTube. Vamos, hágalo. Baje los audios, si usted quiere. Separe el audio del video si usted quiere y haga un trabajo, pero haga el trabajo, no se me quede con el mensaje, compártalo. Y número 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradezco con honores. De esto vivimos, a esto nos entregamos.
Tengo 40 años estudiando las Escrituras, 32 años exponiendo el texto sagrado, tiempo completo, tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. Hemos estado trabajando, estamos trabajando, y quiero que usted me ayude financieramente. Dios me dio el don a mí para enseñarte, y tú puedes tener el dinero, Dios te lo va a dar para que tú me sostengas este ministerio. Dice que sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Gracias a Dios por los que ya lo han hecho. Son muy pocos, pero gente que me han llamado: maestro, queremos aportar una ofrenda para su ministerio. Y lo han enviado. Y lo hemos agradecido. Y le hemos dado un buen uso al dinero. Buen uso. Porque la malversación de fondo o el desvío de fondo es aborrecido por Dios. Dios aborrece eso. Y yo no quiero caer en la disciplina del Creador. Yo me mantengo. Bueno, maestro Briceño. Maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Puede escribir a mi número de WhatsApp, 786-604-3352. Si está fuera de los Estados Unidos, ponga +1, 786-604-3352. Me escribe por WhatsApp, o si no a mi correo, josén77, bricenoa77@gmail.com, y ya le abrimos el correo al ministerio. Se llama Jesús Soberano Senor, porque internet no tiene ñ. Entonces se dice Jesús Soberano Senor @gmail.com. Me escribe y ahí usted me hace la pregunta. Los quiero mucho. Maestro José Briceño se despide desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77, bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.